Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Todo su corazón y nos puede acompañar con sus palmas también. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza, y no callaré, cantaré de su gozo en mí. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza, y no callaré, cantaré de su gozo en mí. Donde solo había dolor, Él trajo sanidad. Donde había destrucción, Él nos dio consolación. Siento su dulce, dulce amor, Él me ilumina. Veo el resplandor del sol, que brillando está con su alegría. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza, y no callaré, cantaré de su gozo en mí. Oh, Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza, y no callaré, cantaré de su gozo en mí. Donde solo había dolor, Él trajo sanidad. Donde había destrucción, Él nos dio consolación. Siento su dulce, dulce amor, Él me ilumina. Veo el resplandor del sol, que brillando está con su alegría. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza, y no callaré, cantaré de su gozo en mí. Tu ira será momentánea, Señor, mas tu gracia y favor durarán para toda la vida. Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza, y no callaré, cantaré de su gozo en mí. Oh, Él ha cambiado mi lamento y mi tristeza en danza, y no callaré, cantaré de su gozo en mí. ¡Hey! Vamos de regreso. Sin duda les sonó extraña esta frase, pero más o menos en estas palabras, un gran siervo de Dios oyó lo mismo. Y vamos a hablar de un profeta, vamos a hablar de Elías. La palabra Elías quiere decir Jehová es Dios. Qué nombre más bonito, ¿va? Jehová es Dios. Un profeta más o menos del siglo IX antes de Cristo, profeta en Israel. Por su nombre Tisbita, se cree que nació en Tisba, y Tisba estaba en las montañas, en las laderas de las montañas de Galaad, al norte del río Jaboc, hoy llamado el río Cerca. Su ministerio se narra desde Primera de Reyes, capítulo 17 en adelante, hasta el 21 incluso. Segundo libro de Reyes, capítulo 1 y 2, también sigue la narración acerca de la vida
y biografía de este siervo de Dios, Elías, Jehová es Dios. Se hace pública su ministerio, el ministerio de Elías se hace público cuando enfrenta a aquel perverso rey Acab para anunciar 3 años de sequía sobre Israel. Claro que por indicación divina se esconde junto al arroyo de Querit, y ahí en ese arroyo, al este del Jordán, luego en una casa de una viuda de Sarepta, en Fenicia, y en ambos lugares es alimentado de manera milagrosa. En el primer caso, en el arroyo de Querit, pues es alimentado por cuervos, y en el segundo mediante la provisión milagrosa de harina y aceite. En la historia que vamos a narrar ahora se encuentra después de viajar 40 días hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Aquí contempla Elías, Jehová es Dios, contempla la majestad de Dios en un silbo apacible y recibe una triple orden divina. Y en ello hablaremos hoy, basados en el pasaje que usted puede consultar en la palabra de Dios y tenerla abierta, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 13 al 21. Y recorriendo este hecho de la vida de Elías, de las situaciones que él enfrenta, bajo la gracia de Dios, queremos meditar y reflexionar con su ayuda y con la ayuda indudablemente del Espíritu Santo de nuestro buen Dios en el tema su gracia nos sostiene en medio de lo impredecible. Repito el tema, su gracia nos sostiene en medio de lo impredecible. Gracia que nos sostiene en medio del miedo. Voy a repetir, la gracia de Dios nos sostiene en medio del miedo. Y vamos a tomar estos versículos del primer libro de Reyes en el capítulo 19 que voy a tocar a continuación. Pero primero detengámonos a pensar qué es lo impredecible, porque dijimos que una gracia que nos sostiene en medio de lo impredecible, y de esto primero hablamos que esa gracia nos sostiene en medio del miedo. Ahora, ¿qué es lo impredecible? Las catástrofes naturales, como los terremotos, el tsunami, los accidentes de tránsito quiero decir, y la misma forma en que va a reaccionar una persona en una situación a través de la presión que esta situación le ejerce. Son situaciones impredecibles, es decir, no sabemos con exactitud qué va a suceder, cómo lo vamos a enfrentar, qué va a pasar, cuál va a ser nuestra reacción. Es como que si yo le dijera de repente, mañana van a caer unos grandes aguaceros sobre toda la capital. Aunque lo anunciara el INSIBUME, aún así son situaciones impredecibles. No podemos decirlo con toda precisión, con todo juicio, que así va a ser. Es impredecible. Es como el final de un viaje. Uno quiere decir, voy a Cobán o voy a Quetzaltenango o voy a Retaluleu, pero no podemos precisar con detalles cómo nos va a ir en el viaje y cómo vamos a llegar. Sabemos dónde está la ruta, sabemos qué vehículo nos vamos a llevar o en qué autobús nos vamos a ir, pero no podemos decir muchos detalles porque hay cosas que son realmente impredecibles. Ahora, hace un momento yo hablaba de que Elías, de quien estamos hablando, enfrentó estas situaciones impredecibles. Él enfrentó el miedo. Elías, ante las situaciones que se le vinieron encima, él experimentó miedo, ya lo vamos a justificar. ¿Por qué experimentó miedo? Lo vamos a justificar. Porque el miedo, al final todo lo tenemos, porque el miedo es una de las emociones básicas que todos sienten en un momento o en otro. Las emociones básicas que nosotros experimentamos cuando recibimos una amenaza, ya sea real o imaginaria, pero experimentamos temor y miedo. Puede ser una sensación muy incómoda e incluso puede hacer que resulte difícil pensar en otra cosa. Nos tupimos, como decimos, ¿verdad? Y ante el asombro, el miedo que nos toma, no sabemos qué hacer y experimentamos esta emoción tan especial. En este caso, en el caso de Elías, y el nombre Elías, otra vez le repito, quiere decir Jehová es Dios. En el caso de Elías, no era una situación o una amenaza imaginaria o que a él se la inventó, era real. Realmente él tenía la amenaza y esa amenaza venía de la corte real, venía de la esposa de Acab, de Jezabel.
La amenaza, entonces, repito, era real. Y vayamos un poquito al inicio del capítulo 19 para que nos pongamos en contexto de qué estamos hablando. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 1 al 2, dice: y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, dice el verso 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahora, ¿por qué lo manda a amenazar? ¿Por qué le habla de muerte? Porque recordemos que Elías había ofrecido un sacrificio allá en el Monte Carmelo para desafiar a todo el pueblo de Dios y para que de una vez por todas establecieran quién era Dios sobre Israel. Si Baal y los otros dioses o el Dios santo y poderoso, Jehová de los ejércitos. Y ahí Dios se había manifestado de una manera gloriosa. No vamos a referir toda la historia. Dios descendió con fuego, consumió el holocausto después de que los profetas de Baal y las de Astarte, 450 más los 850, no pudieron hacer nada. Le tocó el turno a Elías y Elías invocó, es más, usted recuerda la historia, vació agua por 3 veces después de que hizo una zanja en contorno del altar y vació agua hasta llenar las zanjas y toda la carne del toro destazado sobre el altar. Y una vez que hizo todo esto, pues era prácticamente imposible que eso tomara fuego, si estaba bien empapado, mojado todo y las zanjas al contorno estaban llenas de agua. Era algo imposible. Sin embargo, él clama al Dios Todopoderoso y desciende fuego, consume todo el holocausto. Es más, y el agua agarra fuego, se consume todo el agua en llamas. Es decir, no era un líquido inflamable, el agua no es inflamable. Sin embargo, tomó fuego como que si fuera gasolina, por decir algo. Era algo impresionante lo que había hecho. Pero Dios también le da la orden, después de hacer todo esto, de que tome a todos los profetas que tenían falsos y que invocaban a dioses extraños y los llevara al arroyo y los degollara y los matara, para decirlo en pocas palabras. Entonces, obediente Elías hace eso y el pueblo estaba enardecido, emocionado, confesando: Jehová es Dios, Jehová es nuestro Dios, no serviremos a nadie más. Y acudieron al llamado y le dieron muerte a todos aquellos profetas falsos e idólatras. Claro, esto, como ya leímos, provocó el enojo, la molestia de el profeta, mejor dicho, de la esposa del rey Acab, quien le mandó la amenaza que ya leímos. Mañana aún me añadan así los dioses y yo no pongo tu cuerpo como la de uno de ellos, de aquellos 850 que le habían dado muerte. Ahora, ¿qué ocurre? Ante esta situación, ¿qué hace Elías? Lleno de terror y de miedo, emprende el camino con su siervo, lo deja en el primer poblado, sin duda, donde tenía familia el siervo, y él sigue el camino y camina 40 días rumbo opuesto a la amenaza que él tiene, hasta llegar al monte de Oreb. Y cuando llega a ese monte, sube y lo escala, encuentra una cueva y en lugar de llegar hasta la punta del monte e invocar al Dios Todopoderoso, darle gloria, porque sabía que su vida estaba protegida por la mano poderosa del Dios, él siente ese miedo y lo más próximo que ve es la cueva y se mete en la cueva. Se encueva ahí Elías y está encuevado. Ahí está escondido, él piensa que está seguro, ahí está protegido. Ahora, ¿qué ocurre? Entre tanto, el Dios Todopoderoso se manifiesta, llega hasta donde está él, ocurren portentosos hechos, ocurren grandes terremotos, grandes vientos, grande fuego y todas las manifestaciones que Dios pudo darle afuera de la cueva. Él está encuevado, recordemos. Pero cuando vamos al capítulo 19 que tenemos abierto y en el verso 12 nos aclara la situación y dice la palabra ahí: tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, dice el verso 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo:
¿qué haces aquí, Elías? Mire la gracia y el favor de Dios. Ese Dios que se había manifestado en el monte Carmelo, que había hecho descender fuego del cielo y había consumido allá el holocausto, también aquí en el monte de Dios, en el monte Horeb, se manifiesta cuando Elías está escondido. Él sale a la puerta y una vez que lo ve, le dice Dios, ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, le está diciendo, este no es tu lugar. No debes estar escondido. Has visto, has probado mi poder, ¿por qué te escondes ahora? Ahora es natural que Elías, como ya lo dijimos, sintiera miedo por la amenaza que había recibido de la reina Jezabel. En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes quién te habla? Elías cree que solo él queda como hombre que teme a Dios y como único que responde a las demandas y en obediencia a Dios, porque sintió un vivo celo por Dios y él pensaba que solo él había quedado al servicio del Dios grande y poderoso. Puede pasarnos lo mismo a nosotros. Tenemos ahí el panorama, estamos situados donde está escondido Elías, cómo sale de la cueva, Dios le habla y él da algunas respuestas para justificar su acción, producida por el miedo que sobre él venía la muerte decretada por la perversa reina Jezabel. Puede pasarnos a nosotros, podemos sentir miedo, es una emoción normal, pero qué importante es cuando sabemos en medio del temor, en medio del miedo que viene a nosotros, en quién estamos confiando y quién es el que nos sostiene. Su gracia nos sostiene y en este caso Elías tenía que descubrir que la gracia de Dios lo estaba sosteniendo, pasase lo que pasase. Pero a veces nosotros también en medio de la agonía, en medio del terror, del miedo, hacemos declaraciones que no van con nuestra fe. Hasta podemos hablar o actuar de manera impredecible. Y esto es lo que ocurre. Puede pasar que nos sintamos solos, que nos sintamos abandonados, que nos sintamos asediados por el enemigo y puede sin duda susurrarnos al oído, Dios también, ¿no sabes que yo te amo? ¿No sabes que yo di mi vida por ti? ¿No sabes que yo soy el soberano, el creador de todas las cosas? ¿Que yo soy el que creó todo el universo y que haré todo por ti? ¿Te has olvidado de que a mí me importas? Pero a veces en nuestra confusión y en nuestra desesperación y nuestra angustia nos olvidamos de quién es Dios. Lo mismo le pasó a Elías. Él se fue a meter a una cueva. El mismo David, en sus momentos más difíciles, en sus momentos más caóticos, él también expresó su dolor, su miedo, su terror delante de Dios. Leamos por un momento, vayamos al Salmo 42 y leamos de los versos 9 al 11. Dice la palabra en el Salmo 42, 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan y me dicen cada día, ¿dónde está tu Dios? Y ahora él se habla a sí mismo, le habla a su alma y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Recordemos que el alma es el asiento de la razón, el asiento de las emociones o sentimientos y de las acciones o la voluntad. Y él se está hablando a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y luego dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. Pero con toda esa intimidad y confianza en Dios, puede que nosotros nos miremos abrazados, perseguidos por el miedo, nos miremos en esa situación incómoda y podamos en un momento dado olvidar quién es el Dios de nuestra salvación, quién es el Dios que nos sostiene y olvidemos en quién estamos confiando, porque realmente sabemos que Dios nos sostendrá con su fuerte y poderosa diestra. Gloria a Dios, ¿verdad? Maravilloso. Pero hermana y hermano, amado televidente de Canal 27, ¿usted qué hace posible que esta señal de este amado canal no se pierda y siga llegando a todos los rincones? Es importante que nos miremos ahí, hagamos un alto y en lugar de buscar una cueva, busquemos la presencia de Dios
y le podamos abrir nuestro corazón y darle a conocer cómo están nuestros estados de ánimo, cómo nos sentimos, cuál es la situación que estamos afrontando, y confesemos su bendita palabra. Confesemos esa palabra que dice que Él es poderoso gigante delante de nosotros. Él es poderosísimo en gran manera y nos guardará de todo mal. Importante que lo pensemos. Pero sin duda debemos entender que su gracia nos sostiene aún en medio del miedo, como lo experimentó Elías, quien se caminó 40 días hasta el monte de Dios para esconderse de la mano de aquellos criminales. Ahora, pensemos en segundo lugar, esa gracia que nos sostiene en medio de la frustración. Qué triste es cuando del miedo pasamos al siguiente paso, que es la frustración. Pero qué bueno es saber que también en medio de la frustración, la poderosa mano de Dios nos sostiene. Puede ser que lo pasemos muy difícil, que lleguemos a frustrarnos de la situación, de que estamos solos en la lucha. Usted sabe que eso fue lo que creyó Elías, que solo él había quedado, que solo él estaba guardando los principios del reino de Dios, que solo él estaba creyendo en Dios y predicando y sosteniendo su palabra. Lo expresa cuando sale de la cueva. Vayamos al verso 14 del capítulo 19 y dice, él respondió a la pregunta que Dios le hizo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió en el verso 14, he sentido, oiga lo que dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y mire lo que agrega, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Amados hermanos y hermanas, benditos televidentes, qué importante es que pensemos en su estado de miedo primero y ahora de total frustración. Él da una respuesta muy emocional, una respuesta común a la oposición relacionada con la ira y la decepción que él está experimentando. Eso es una frustración. Es una respuesta emocional o común a la oposición relacionada con la ira y la decepción. Surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Uno se frustra porque no se ven realizados los deseos, los planes, los proyectos, los propósitos, y entonces uno sufre una decepción y reacciona con una frustración que es un decaimiento del ánimo, una pérdida de la esperanza, pérdida de la fe, en fin, todo lo que puede pasar en nuestro interior. Elías experimentaba este tipo de emoción, esta frustración de saber que todo era inútil, que todo era por gusto, que no valía la pena. Y relacionada con esa decepción, surge en él al ver cómo Israel, según su percepción, según su modo de ver las cosas, cómo él lo relaciona ante un pueblo que no respondía al amor de Dios, que no respondía al celo que Dios demandaba, y lo lleva a él, a Elías, al profeta de Dios, a derrumbarse, y lo lleva a un estado tan fuerte de frustración, a pensar y ver que solo él había quedado. Mire cómo es esto, cómo del miedo pasamos a una frustración y cómo la frustración opaca, entenebrece nuestro razonamiento, entenebrece nuestras reflexiones y conclusiones a tal extremo que él empezó a saber que solo él había quedado. Solo él era justo, solo él era bueno, solo él velaba por los principios del reino de Dios y su justicia. Claro que más adelante Dios en su infinito amor le va a despejar la mente, le va a aclarar bien lo que está pasando. Pero él está derrumbado, frustrado, y ese estado lo lleva a una frustración de saber que solo él ha quedado. Y además de eso le dice a Dios, buscan mi vida para quitármela. Bueno, hagamos una aplicación a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como hermanos en la fe. Sabemos que esa gracia nos sostiene en medio de la frustración. Dios no abandona, y lo debe saber y lo debe confesar con su boca. Dios no abandona la obra de sus manos. Y sabe, aún en medio de las insensateces que a veces expresamos, sentimos o mostramos, aún en medio de eso, al ver la resistencia y la oposición al plan o visión que Dios nos da,
Y esa percepción nuestra, esa resistencia a no alcanzar lo que nos parece bueno y justo, nos produce esa frustración, como le ocurrió a Elías. Tenemos que oír esa voz que oyó el apóstol Pablo también. Qué importante es en medio de nuestro cuadro caótico, qué importante es en medio de la situación de frustración que vivimos, que nosotros podamos también entender que Dios quiere hablar a nuestra vida, que Dios quiere mostrarnos una forma diferente de hacer las cosas. Recordemos la historia del apóstol Pablo, recordemos lo que pasó con él, recordemos lo que a él le ocurrió. Usted recuerda, algunos teólogos estudiosos de la palabra de Dios dicen que cuando él iba rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia, pues todos sabemos la historia, que rumbo a Damasco lo cegó una luz fuerte que pegó en su rostro y cayó al suelo. Y desde ahí, de lo alto de esa luz fulgurante, esa luz fuerte, él oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted sabe la historia. Los estudiosos dicen que esta luz tan fuerte que pegó a su rostro le provocó a él una infección muy seria en su vista, a tal extremo, dicen algunos, que a él cuando en su convivencia, en su manera, es decir, llevar a cabo su apostolado, le lagrimeaban sus ojos, los tenía irritados, como decimos nosotros, llenos de cheles, estaban chelosos sus ojos, irritados, con conjuntivitis continua. Eso le molestaba, dicen algunos, y es posible que así haya sido por esa luz tan fuerte que lo cegó, incluso lo dejó ciego hasta que Ananías llegó allá a Damasco y le puso las manos para que fuera sanado y recibiera el Espíritu Santo. Nosotros sabemos la historia. Pues bien, es posible que esta afección la llevara a Pablo y le fuera muy molesta para estar en vigilias, para predicar, en fin, en toda situación, realmente le era molesto. Sin duda tenía que andar con un pañuelo a cada poco, haciéndose la vista así, limpiándose y tratando de ocultar esa infección o ese daño físico que había en su cuerpo. Entonces, con esto podemos entender lo que ocurre en 2 de Corintios capítulo 12, versos 8 y 9. Ahí donde Pablo cuenta este testimonio, y él dice en el verso 8 de 2 de Corintios 12, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero mire el verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora Pablo concluye: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué importante la conclusión maravillosa a la que Pablo llega. 3 veces había clamado, no fue que hizo una oración hoy, otra otro mes y otro mes. Esto era oración continua, sin duda en mucho ayuno, en mucha búsqueda e intimidad con Dios, 3 veces intensas en que le pidió al Dios Todopoderoso que le quitara aquella afección que tenía en su cuerpo. Al final pudo entender que no iba a pasar tal cosa porque Dios, detrás de toda esa afección, tenía un plan divino. Y él pudo comprender y poder decir y hacer suya las palabras de Dios que le dijo: bástate mi gracia, basta mi presencia, mi cuidado, mi amor, mi protección por ti, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ahí en tu debilidad, ahí donde tú ves algo que te falta, ahí yo me perfecciono, para que sepas y entiendas que eso te va a hacer recordar que dependes de un Dios grande y poderoso. Eso te va a recordar que hay un Dios sobre ti. Eso te va a hacer recordar que hay un Dios que te va a proteger, te va a guardar y te va a sostener aún en medio de ese problema. Porque mi perfección ahí va a estar en ti y se va a perfeccionar en esa parte donde tú eres débil. Y a esa conclusión llega Pablo. Por eso con todo gozo él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué importante la conclusión a la que Pablo llega en medio de la frustración que él podía sentir por esta enfermedad que lo atormentaba y sin duda no lo dejaba desarrollar el ministerio como él lo contemplaba en su corazón y como él quería hacerlo. Nuestro Cristo bendito está para sostenernos.
en medio de nuestra decepción, en medio de nuestra frustración que nos produce no ver los resultados que queremos o la reacción que recibimos de parte de aquellos a los que servimos y que nos provocan esta frustración. Examinemos nuestro ministerio, examinemos lo que hacemos delante de Dios. Muchas veces va a llegar situaciones que nos van a conducir a un estado de frustración como le pasó a Elías, a pensar que solo nosotros hemos quedado, que solo nosotros lo podemos hacer, que solo nosotros hemos estado atentos, que solo nosotros hemos ido al servicio, que solo nosotros hemos estado al cuidado de las cosas que nos han asignado y los demás simplemente la han dejado de lado. Y uno empieza a creer que solo uno es el bueno, que solo uno es el que hace las cosas, o bien que solo uno las hace bien con toda responsabilidad y con todo interés. Pero Dios tiene que abrirnos los ojos para decirnos, mira, en medio de tu frustración, yo te sostengo con mi poderosa diestra. Mi gracia te sostiene. Tienes que abrir bien los ojos, bien el entendimiento para darte cuenta dónde estás parado. Qué importante. Pero además, también esa gracia que nos sostiene en medio no solo del miedo, no solo de la frustración, sino también de la solución. ¿Cómo así? ¿Cómo es que nos sostiene en medio de la solución? Bueno, déjeme explicarle un momentito. Sí, en medio de la solución, ¿sabe por qué? Porque a veces las soluciones que te dan, la solución que Dios dicta a tu vida, la solución que aquel consejero, aquel pastor, aquella pastora, aquel siervo o sierva de Dios te da, como que no es la solución que tú esperabas, como que no es la canción que tú querías oír, como que no es la acción que tú debías de realizar, como que es muy contraria, como que es paradójica, como que no cuadra con la realidad. Y justamente miremos despacio lo que le pasa a Elías cuando sale de esa cueva y mira el poder y la gracia de Dios y lo que Dios le dice a su corazón. Porque Elías descubre que la solución puede parecerle en un momento impredecible, puede parecerle una solución irrazonable, una solución que no cuadra con la realidad, mucho menos con su manera de pensar y de ver las cosas. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el verso 15 del capítulo 19 dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino. Ve y vuélvete por tu camino. Por eso empezamos con la frase, hoy, ¡ey, regresa por donde viniste! Date vuelta, regresa de donde vienes. Y aquí es justamente lo que el gran Dios Todopoderoso le está diciendo a Elías. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Ahí donde recorriste 40 días, tienes que regresar por el mismo rumbo, por el desierto de Damasco. Y llegarás, pero mire, ahora como que aunque esa solución que le parecía inaudita, impredecible a Elías, ahora empieza a encontrar sentido cuando Dios le da las razones. Y le dice, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y reflexionemos en lo que Dios sublime en su sabiduría le está mandando a Elías. Regresa por donde has venido, por el desierto. ¿Cuánto tiempo le llegó llegar al monte de Dios para esconderse? Más o menos 40 días. Si hiciéramos un cálculo de cuánto se camina cada día, sabemos que si lo multiplicamos por 40 es una larga distancia. Había caminado 40 días intensamente y ahora tiene que regresar otros 40 días por el mismo camino para cumplir las órdenes que Dios le había dado. Entonces es importante ver cómo la mano poderosa de Dios se mueve en medio de esta situación. No cabe duda que él había experimentado esas luchas, había experimentado esa provisión, esa bendición de Dios, sabía quién era el Dios que lo estaba mandando. Si regresamos al verso 5 del capítulo 19 siempre, vamos a ver cómo Dios había mostrado su provisión, su sostenimiento para Elías. En el verso 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí, recuerden que ya lo había alimentado con los cuervos, ya lo habían alimentado los ángeles, ya se había secado el arroyo y tenía que continuar el camino, pero él se quedó dormido. Y dice que vino el ángel, le tocó y le dijo, levántate, come. Verso 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua. Y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y volvió a dormirse. Aquí podemos hacer una aplicación en nuestra vida. A veces Dios viene a nosotros, nos sustenta, nos fortalece, nos anima, nos motiva a seguir adelante, a no darnos por vencidos, a no quedarnos en ese cuadro de frustración, aunque nos da soluciones a veces extrañas. Pero ¿qué pasó? Él comió bien tranquilo y se volvió a dormir. Pero mire la gracia y la misericordia de Dios. Dice en el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, y come, porque largo camino te resta. Verso 8, se levantó pues, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y hablamos de eso. Estaba en el monte de Dios, pero no confió y otra vez se escondió en la cueva. Vemos de dónde había venido y cuánto le llevó estar ahí. Ahora, oye la voz que le manda a volverse, a darse vuelta de donde había venido. Ni siquiera por otro rumbo, ni siquiera ahora te vas a ir por la otra montaña, por el lado de atrás. Tiene que ir por donde vino. Recorrió ese trato, es decir, cuando recorrió este camino, era el trato que Dios tenía con él. Pasó 2 veces el mismo camino. Era solución imprescindible, quiero decir, para Elías. Ahora bien, veamos los elementos que hay en la solución un poco irrazonable que Dios le está dando a Elías. Le dice en primer lugar, como ya leímos, ungirás a Hazael por rey de Siria. En el verso 2, y lo puso sobre, aquí estamos para situarnos bien en la situación, va a ungir al rey de Siria, a Hazael. Y en el verso 15 dice, y el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió Ben-Hadad, rey de Asiria, y reinó Hazael en su lugar. Empezó a ver cómo la gracia, el favor y la solución de Dios empezaba a cumplirse en sus propios ojos. Luego en el verso 16 leemos, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y si miramos allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, 1 al 6, dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma este redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad, y cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante dentro de sus hermanos y llévalo a la cámara, y toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Si regresamos a la segunda parte del verso 16 del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice ahí, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora, es importante que nuestro buen Dios agregue estas palabras en el verso 17. Y el que escapare de la mano de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, oiga lo que escucha Elías, verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué golpe el que recibe a su creencia y a su interpretación que había hecho de los hechos Elías. Dios le muestra que habían 7,000 ahí que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. En aquel cuadro de frustración, cuando él se miraba solo, habían otros 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Porque eso así, hermano, nos bloqueamos, nos entenebrecemos en nuestro pensamiento y empezamos a ver lo que no está ocurriendo y a hacer interpretaciones equivocadas. Así que Elías empieza a entender todo esto, se vuelve por su propio camino. Y cuando llegamos al verso 19, dice la palabra, partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que andaba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Verso 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y le dijo,
te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? En otras palabras, Elías le está diciendo, esto no proviene de mí, esto proviene de Dios. Tú vas a ser mi sucesor, tú vas a seguir el ministerio que Dios me ha encomendado a mí. Así que vuélvete, yo no te he hecho nada, esto proviene de Dios, en otras palabras. Verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes Eliseo y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mire qué maravillosa esa última frase, y le servía. Una solución que parecía para Elías impredecible, se convierte en una solución perfecta al 100% bajo la gracia y la dirección de Dios, que obró para su bien y para el bien de Israel en los últimos días de Elías. Qué importante es que miremos bien la historia, que la repasemos bien y podamos entender que aunque en tu vida puedan venir soluciones inauditas, soluciones irrazonables, soluciones que no cuadran con tu manera de ver las cosas, ahí está la poderosa mano de Dios para sostenerte. Sabemos que su gracia nos sostiene aún en soluciones que nos parecen extrañas. Puede que hoy justamente, mis amados televidentes, amadas hermanas y hermanos, estemos pasando algo impredecible, y la solución que hallamos en su palabra o el consejo que recibimos nos suena un poco extraño, nos suena un poco irrazonable, nos suena, mejor dicho, un poco imposible de llevar a cabo. A veces tenemos que volver a donde empezamos. Tenemos que regresar los mismos pasos que ya caminamos, el mismo rumbo que ya transitamos. Tenemos que volverlo a hacer de nuevo, como dice alguna canción que con frecuencia cantamos. Hazlo otra vez, haz algo nuevo, o tal vez lo que ya hicimos, y lo tenemos que repasar, reflexionar y corregir. Y parece que eso es lo que pasa muchas veces con nuestro ministerio, con las decisiones que tomamos. Tenemos que regresarnos, volver a donde empezamos y repasar todo lo que hicimos para saber si procedimos de manera sabia y correcta. Esto nos habla, como dice Nehemías 1:9, leyendo la palabra del profeta Nehemías en el capítulo 1, verso 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre ahí. Son palabras que suenan. Otra vez repito, hay soluciones que no nos parecen las más adecuadas. Hay soluciones que es volver de donde venimos, reiniciarnos. Pero Dios, que conoce todo, sabe qué enseñanza nos tiene que dar. Para Elías fue una enseñanza profunda. Tuvo que regresar los 40 días al mismo lugar de donde había huido, ahí donde había enfrentado su miedo, ahí donde había enfrentado su frustración, hasta llegar a la cueva allá en el monte de Dios. Y ahí tener ese encuentro personal con Dios que le dice, ¿qué haces aquí? Vuélvete por donde viniste. Y le da todo lo que tiene que hacer. Y todo se cumplió al pie de la letra. Pero lo más hermoso es que encontró a su sucesor. Pero entre tanto que llegaba el momento de cederle la estafeta, lo servía con todo amor. Fue un hombre fiel. Eliseo fue un fiel servidor de Elías, alguien que lo amó y lo sirvió todos los días de su vida, hasta que lo vio ser arrebatado por un carro jalado por caballos de fuego allá al otro lado del río Jordán. Una historia preciosa. Qué maravilloso es cuando usted y yo, amado hermano y hermano, nos ponemos en las manos de Dios. Nos ponemos bajo la gracia, bajo el favor de Dios. Y podemos nosotros, como esta historia nos narra, saber que realmente vamos a enfrentar situaciones difíciles. Saber realmente que esa gracia nos va a sostener en medio de los miedos que usted pueda experimentar. El miedo a lo desconocido, lo que no sabemos, lo que no entendemos, pero en medio de todo eso Dios será glorificado como lo hizo con Elías. Puede que también experimentemos esa sensación, esa emoción de frustración, de fracaso, pero que sepamos que ahí en medio de todo eso, como lo experimentó
Elías, la gracia de Dios nos sigue sosteniendo en medio de la frustración y del fracaso. Puede también que lleguemos a oír o a conocer o a saber la solución, pero resulta que esa solución no es la que esperábamos, no es la que queríamos oír, no era la que más nos convenía, o bien no era la que cuadra con nuestros intereses, deseos o maneras de interpretar las cosas. Pero ahí, al igual que Elías, pudo entender que esa solución que Dios le estaba dando era conforme al corazón de Dios y que miraría la gloria de Dios y que sus últimos días sobre la faz de esta tierra serían los más bendecidos, los más fortalecidos por un ayudante que Dios le iba a poner como era Eliseo. Qué importante, amado hermano y amado hermano, que pensemos en esto y que podamos concluir diciendo que esa gracia poderosa de Dios nos sostiene en medio de las cosas impredecibles. Ya se trate de un miedo profundo, se trate de una frustración o se trate de una solución que no esperábamos que fuera de esa manera. Pero debemos entender, amado televidente, usted es socio honorario, usted hermano que hace esas siembras de fe, usted que está haciendo posible que esta señal poderosa de Canal 27 siga en el aire, usted que está haciendo posible con su ofrenda especial o bien como socio honorario, que estas ondas etéreas sigan llegando a todo rincón de Guatemala y aún lejos de nuestras fronteras, y que se sienta convencido, se sienta comprometido diciendo, sé que ese poderoso Dios a través de su gracia me sostiene en medio de mis miedos y temores, en medio de mis frustraciones y en medio de soluciones que no me parecen adecuadas. La mano poderosa de Dios me sostiene. Quiere que oremos y bendigamos su vida, su negocio, su trabajo, sus ventas, todo lo que usted está emprendiendo, pero sobre todo su vida, su familia y su futuro. Quiere que lo hagamos. Ore con nosotros. Señor Jesús, muchas gracias damos este día, Jesús, en que bendecimos a todo el pueblo de Dios, a todos nuestros amados televidentes, a todos nuestros hermanos socios honorarios, a todos los sembradores de fe, en que bendecimos a todos estos televidentes, Señor, que algunos de ellos no han tenido un encuentro personal contigo y que esta palabra profundice en sus corazones y que esta palabra les haga tomar una decisión radical este día y puedan entender que sus vidas deben estar sostenidas por esa gracia poderosa de Dios y puedan pedir perdón por sus pecados, puedan arrepentirse y dejar que la gracia, el favor, la presencia tuya llegue a sus vidas, sanando sus heridas, sanando toda maldad, quitando todo pecado, quitando toda la maldad de su corazón, y ellos puedan, por su fe y en genuino arrepentimiento, tomarse de la mano tuya y caminar bajo tu poderosa diestra. Señor, toma esas vidas que este día se están arrepintiendo, que este día están diciendo, Señor, pongo mi vida en tus manos, te entrego todo lo que soy, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y busco tu gracia, busco tu perdón y quiero ser una hija, un hijo tuyo, quiero caminar bajo tu voluntad, quiero caminar bajo tu gracia, quiero ser una hija y un hijo de Dios, lavado en la sangre del Cordero que quita todo el pecado de nuestro corazón. Toma esas vidas, Señor, toma esa necesidad, toma esa situación en tus manos. Tu gracia, tu favor y tu bendición venga sobre todos y cada uno. En tu nombre damos gracias y en tu nombre bendecimos a todo el pueblo de Dios, a todos nuestros amigos y amigas. En tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Le vamos a decir al Señor. Alabaremos al Santo de Israel, exaltaremos al León de Judá, publicaremos
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.